en pantalla, identificada como Fundamento de Ciencias CB004, y adjunto el enlace de cada de este para que ustedes puedan agregarse y de esta forma interactuemos cualquier duda, sugerencia, comentario relacionado con el curso. Estamos finalizando hoy la semana 4, la siguiente es la número 5 y posteriormente iniciaremos con los exámenes del primer parcial. Muy bien, entonces cualquier duda pueden hacerla llegar. Les voy a responder en cualquier momento a través de Telegram. Se me complica menos porque es un grupo, pues, y es más fácil que utilizar el correo electrónico, pero pueden hacerlo por ambos. Recuerden que si ustedes quieren ganar sus 20 puntos en el primer parcial, pues es importante que se preparen. Yo los motivo, yo los insto a que sigan estudiando, que indaguen, que se preparen, que tengan el hábito de la lectura. Porque si ustedes tienen una cultura de seguir leyendo, seguir investigando, seguir estudiando, van a lograr lo que se propongan. Ayer les hablaba de una frase y hoy se la voy a volver a recordar. Es aquella que dice que no se trata de dónde venimos, sino que hacia dónde queremos llegar. Y yo creo que ustedes están estudiando porque quieren llegar muy lejos, quieren graduarse, quieren llegar a ser futuros profesionales, pero eso no lo van a lograr ustedes si no ponen todas sus ganas, con sacrificio, con mucho esfuerzo. Entonces, sigamos adelante. Y la misión y la visión unida de la Universidad Rural de Guatemala es trabajar para proporcionarles la educación superior a la mayoría de la población y facilitarles el acceso al desarrollo sostenible y a la excelencia académica. Entonces ustedes esfuércense que van a lograrlo. En el nombre de Dios, trácense sus metas y prepárense y algún día pues van a estar ustedes graduados como profesionales. Iniciamos con el objetivo de la clase, que es asegurar que cada uno de ustedes pueda dominar los contenidos de este curso, siguiendo las siguientes competencias y dentro de ellas, distinguir la teoría celular, sus antecedentes, sus principios celulares, así como poseer conocimientos básicos sobre definiciones y caracterización de células, su tamaño, su forma, estudio y funciones de cada una de estas. Y nuestro primer punto, vamos a hablar sobre la teoría celular. Y cuando hablamos de la teoría celular, podemos decir que esta es una parte fundamental de la biología que explica la constitución de los seres vivos sobre la base de células. El papel que estas células tienen en la constitución de la vida y en la descripción de las principales características de los seres vivos. Las primeras células deberían estar impulsadas en organismos muy sencillos, capaces de una óptima adaptación. Y es así entonces como varios postulados se han basado en experimentos empíricos, donde se trata de replicar condiciones primitivas, cómo funcionan o cómo se originaron estas, como con qué bajo índice de oxígeno, excesiva cantidad de dióxido de carbono en ambientes ácidos, entre otras, mediante los cuales se busca conocer la forma de adaptación y la proliferación de los organismos con el fin de llegar a un antepasado común del cual se desprenda la historia de la teoría celular. Todos estos registros se encuentran establecidos por un sinnúmero de estudios complementarios al conocimiento actual de esta teoría, los cuales se han corroborado teorías anteriores a ellas y han sustentado nueva información de gran relevancia para las personas en la actualidad. La hipótesis más aceptada
para explicar el origen biológico de las células, establece que cierto tipo de estas necesitaron trabajar de manera grupal, tanto las eucariotas como las procariotas, de donde consecuentemente cada una fue especializándose y adquiriendo una función que más tarde estructurarían un organismo completo. Entonces, de manera general, se establece que el antepasado del cual surgen todas las clasificaciones y que presentan características comunes se les denomina protobiontes, ya que estará dotada de todos los implementos necesarios para la transcripción y la traducción genética. Muy bien. De estas se derivan diversas características especializadas de modelos de procariotas que se conocen como arqueas, eucariotas, bacterias. Son 3 tipos de modelos, los cuales permanecieron así durante un periodo de largo tiempo, en el cual estos organismos adaptaron su proceso metabólico a las intensas condiciones terrestres. Y pues muchas de estas definiciones no se les ha podido establecer de manera inmediata, ya que se partía de que la materia conformaba por moléculas y no se podía concluir cuáles eran las unidades básicas estructurales. Y en cuanto a la realización de los intentos de las células por buscar su supervivencia, se generó otras etapas celulares que lo describen como las etapas celulares. Entre ellas podemos mencionar a las heterótrofas, las anaerobias, la fotosíntesis, cianobacterias y las células eucariotas. Y las primeras, las heterótrofas. Estas necesitadas de compuestos orgánicos disponibles en todo el medio. Con el paso del tiempo se llegaron a limitar estas condiciones, razón por la cual cierto grupo de células tuvo que buscar otras adaptaciones de donde se derivan. Otra etapa celular es a través de la fotosíntesis, en donde indica que estas células primitivas logran fabricar sustancias orgánicas mediante la fijación y reducción del dióxido de carbono, dando los primeros pasos por la fotosíntesis, que es un medio de alimentación de carácter autótrofo. En la fotosíntesis se utiliza el agua como donante de electrones. Esto nos da como origen el carbono y este proceso será indispensable para el proceso de la fotosíntesis. Otra etapa muy importante es la etapa de las cianobacterias. Estas cianobacterias se especializan en el uso de alimentación del dióxido de carbono disponible, de manera que su fuente de recurso representa un alto índice y que permite el desarrollo libre del otro grupo de células y dentro de las cuales otras pues llegaron a adaptarse como una respiración anaerobia para su metabolismo y consecuentemente una nutrición heterótrofa de carácter aerobio. Después de varios de estos procesos, se empezó a generar una etapa evolutiva, de manera que las células habían sobrevivido a las condiciones precarias del inicio y empezaron a desarrollar mecanismos que les permita aprovechar los recursos que se iban presentando. Células eucariotas es otra etapa celular donde dice que la característica más relevante de ellas es la presencia de un núcleo
definido. Según la evolución y la teoría celular, este tipo de células intentaron fagocitar las células procariotas, pero fallaron, razón por la cual plantearon una relación entre las dos principales que se asocian con bacterias anaerobias heterótrofas, en donde la estabilización y colaboración se daba cuando una proporcionaba sustancias orgánicas y la otra aprovechaba la capacidad de realizar los procesos oxidativos. Los principios celulares. Los conceptos de materia viva y célula están estrechamente ligados a la biología, ya que esta abarca todos los preceptos que la componen y la relación y función que ejercen dentro del ecosistema y a nivel celular en un organismo. La materia viva se distingue de la materia inerte, o sea, la materia inanimada, por su capacidad para metabolizar y autoperpetuarse, además de contar con, con las estructuras que hacen posible la ocurrencia etapas de dos funciones. Entonces, si la materia metaboliza y se autoperpetúa por sí misma, se dice que está viva, que es lo que comprende funcionalmente a los componentes para el propósito que presenta cada ser vivo. Muchos de estos organismos son capaces de cumplir con diversas funciones dependiendo de sus necesidades, pero sus células representan las mismas estructuras, ya que es a escalas macromoleculares donde se logra diferenciar lo que realmente define a cada uno de estos. Dentro de los principios podemos mencionar algunos científicos, entre ellos el primero, Carl Woese, que dice que en el año 1980 establecía una capacidad biológica de las células primitivas para realizar actividades de funcionamiento genómico, y fue de esta fundamentación que las pudo clasificar como bacterias, eucariotas y las arqueas. De este modo, Carl Woese llegó a obtener el conocimiento gracias a que centró sus estudios en el ácido ribonucleico o ARN, el cual es una secuencia que está en todos los seres vivos con evolución lenta, donde se puede arrastrar cambios evolutivos en los organismos. Otro científico también fue Robert Hooke. Observó una muestra de corcho bajo el microscopio. Él no vio células tal y como las conocemos actualmente. Él observó que el corcho estaba formado por una serie de celdillas de color transparente ordenadas de manera semejante a las celdas de una colmena. Para referirse a cada una de estas celdas, él utiliza la palabra célula. Otro es Anton Van, que realizó las observaciones sentando la base de la morfología microscópica. Fue uno de los primeros en realizar importantes descubrimientos con microscópicos fabricados por él mismo. Desde 1674 hasta su muerte, realizó muchos descubrimientos en donde introdujo mejoras de fabricación de microscopios y fue el precursor de la biología experimental, la biología celular y la microbiología. De igual forma, podemos mencionar a otros científicos
donde dice que se percataron de ciertas comunidades fundamentales en la estructura microscópica de animales y plantas, en particular la presencia de centros o núcleos, que pudieron observarlo a través de las estructuras y el crecimiento de las plantas y los animales, asentando el primer y segundo principio de la teoría celular. Los tres postulados de la teoría celular. Cuando nos referimos a estos tres postulados, podemos decir que el concepto moderno de teoría celular se debe resumir en los siguientes principios. Primer postulado o primer principio. Indica que todos los seres vivos están formados por bacterias, células y otros tipos de organismos o por sus productos de secreción. La célula, que es la unidad estructural de la materia viva y dentro de los diferentes niveles de complejidad biológica, es una célula puede identificarse como, porque puede ser suficiente para constituir un organismo. Sin embargo, en la naturaleza podemos encontrar múltiples tipos de organismos multicelulares que son parte de la naturaleza expresados a manera macroscópica, manteniendo un potencial extenso en lo que respecta a funciones biológicas. El segundo postulado son las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células. Entonces dice este punto número 2 que todas las funciones vitales de los organismos ocurren dentro de las células por sustancias que ellas mismas secretan. Cada célula es un sistema abierto, único e irrepetible que intercambia materia y energía con su mismo medio. Es una célula, en una célula pueden caber todas las funciones vitales, de manera que basta una célula para tener un ser vivo. Tercer principio. Todas las células proceden de células procariotas preexistentes por división de estas. Entonces podemos decir que esta es la unidad de origen de todos los seres vivos. Esto determina, además de la sucesión y conservación de estas unidades, las pertinencias sobre ciertas características homólogas entre las eucariotas y las procariotas, de manera que fundamentalmente el hecho de haber establecido a las células procariotas como las primeras en este mundo, conocidas como las más primitivas. Definición y caracterización de la célula. La célula, que es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, como hemos dicho. De hecho, esta es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo pueden clasificarse a todos los organismos vivos según el número de células que poseen. Por ejemplo, si solo tienen una célula, los vamos a denominar unicelulares. Un ejemplo de estos pueden ser los protozoos o las bacterias, organismos microscópicos. Si poseen más, se les llama pluricelulares. En estos últimos, el número de células es variable, de pocos cientos como algunos nemátodos o muchos millones o billones como en el caso del ser humano. Las células pueden poseer un tamaño pequeño y una masa también grande, si bien también existen células mucho mayores.
La teoría celular. Cuando hablamos de la teoría celular, podemos decir que todos los organismos están compuestos por células y que todas las células derivan de otros precedentes. Algunos científicos indicaron que la teoría celular está propuesta para los vegetales y para los animales, indicando que están compuestos por células que se derivan de otras precedentes. De este modo, todas las funciones vitales emanan de la maquinaria celular y de la interacción entre las células adyacentes. Además, la tenencia de la información genética, base de la herencia en su ADN, les permite la transmisión de aquella de generación en generación. La aparición del primer organismo vivo sobre la Tierra suele asociarse con el nacimiento de la primera célula. Entonces, si bien existen muchas hipótesis que especulan cómo ocurrió esto y que usualmente se describe que el proceso se inició gracias a la transformación de moléculas orgánicas e inorgánicas bajo condiciones ambientales adecuadas. Tras de esto, dichas biomoléculas se asociaron, dando lugar a este complejo capaz de autorreplicarse. Existen posibles evidencias fósiles de estructuras celulares en rocas datadas en torno a miles de millones de años que hablan sobre la teoría celular de cada uno de estos organismos. Y entre la teoría celular podemos hablar de los tipos celulares, donde existen dos grandes tipos. Primero, la célula eucariota y la célula procariota. La célula procariota, que es propia de los procariontes, que comprende las células de las arqueas y las bacterias. Y la eucariota es propia de los eucariontes, tales como la célula animal y vegetal, y las células de hongos y protistas. Su definición y caracterización. Dijimos a un principio que la célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Como tal, posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado por medio externo. En cuanto a su composición, sujeta a control homostático, lo cual consiste en que las biomoléculas y algunos metales y electrolitos puedan unirse. La estructura se automantiene activamente mediante el metabolismo, asegurando la coordinación de los elementos celulares. Todos los seres vivos están compuestos de células. Algunos organismos, como las bacterias, pueden existir simplemente como entes unicelulares. Toda célula, procariota o eucariota, es un conjunto de moléculas altamente organizado. De hecho, posee numerosos compartimientos con funciones definidas. Entonces podemos considerar a estas como un compartimiento celular, como un espacio delimitado no por membranas, en donde se lleva a cabo actividades necesarias e importantes para la célula. Uno de los compartimentos presentes en todas las células es la membrana plasmática o plasmalema, que engloba a todos los demás compartimientos celulares
y permite delimitar el espacio celular interno del externo. El 95% de cualquier ser vivo, como los seres humanos, una planta de maíz o una bacteria, están constituidos principalmente por oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Los seres humanos tienen trillones de células que se organizan para componer estructuras complejas como los tejidos. La función adecuada de los cuerpos humanos depende de estructuras más pequeñas u órganos como el corazón, el hígado, los riñones, etc. Las células diminutas que construyen estos órganos tienen dentro de ellas estructuras aún mucho más pequeñas. Las características de las células. Como sistemas termodinámicos complejos, poseen una serie de elementos estructurales y funcionales comunes, entre los cuales posibilita su supervivencia. No obstante, los distintos tipos de células presentan también modificaciones de estas características comunes que permiten su especialización funcional y por ello la ganancia de complejidad. De este modo, las células también permanecen altamente organizadas a costa de incrementar la entropía del entorno, que es uno de los requisitos importantes de la vida porque permite su especialización funcional. De igual forma, en las células que contienen membranas, todas están formadas por membranas plasmáticas. Y la membrana plasmática es una doble capa delgada que separa, pero no aísla el interior de la célula con el exterior. Otra es el citoplasma, que es un líquido viscoso en el que se encuentran los orgánulos celulares, así como el material genético del ADN que dirige actividades necesarias para la vida de la célula y que permite la transmisión de los caracteres hereditarios a la descendencia. Por su complejidad, se distinguen dos tipos de células que hemos mencionado, las procariotas y las eucariotas. Las células procariotas podemos distinguirlas porque son más simples que las eucariotas y la principal diferencia es que las procariotas carecen de núcleo, no tienen el ADN envuelto por una membrana nuclear que los separa del citoplasma. También dentro de las características podemos hablar de las características estructurales de la célula. La forma de las células está determinada básicamente por su función. La forma puede variar en funciones de la ausencia de la pared celular, de las tensiones de uniones o células contiguas, como la viscosidad del citosol, de fenómenos osmóticos y de tipos de citoesqueletos. El tamaño de las células es también extremadamente variable. Los factores que limitan su tamaño son la capacidad de nutrientes del medio que le rodea y la envoltura del núcleo, porque a través de su individualidad, todas las células están rodeadas de una envoltura, que puede ser o cómo puede ser este tipo de envoltura. Puede ser una bicapa lípida desnuda en células animales o una pared de polisacárido en hongos y vegetales o una membrana externa y otros elementos que definen una pared compleja en bacterias gram negativas o una pared de peptidoglicano en bacterias gram positivas.
o también una pared de variada composición en arqueas que la separa y comunica con el exterior, que controla todos los movimientos que mantiene el potencial. Dentro de la característica estructural de la célula podemos decir que el tamaño de estas es también extremadamente variable. Los factores que limitan su tamaño son la capacidad de captación de nutrientes. Entonces, estas, según el tamaño, pueden contener en su interior muchas formas, como el volumen celular, que están inmersos en orgánulos celulares. Las características funcionales de la célula. Las células vivas son un sistema bioquímico complejo. Las características que les permiten diferenciar las células de los sistemas son la nutrición. Cuando hablamos de nutrición, podemos decir que las células toman sustancias del medio, lo pueden transformar de una forma u otra, liberando energía, y eliminan productos de desecho mediante el metabolismo. Su crecimiento y multiplicación. Las células son capaces de dirigir su propia síntesis. A consecuencia de los procesos nutricionistas, una célula crece y se divide formando dos células en una célula idéntica a la original mediante la división celular. Otra característica funcional de la célula es la diferenciación. Muchas células pueden sufrir cambios de forma o de función. La señalización. Las células responden a estímulos químicos y físicos. Esto puede ser tanto en el medio interno como el externo. Y en el caso de las células móviles, hacia determinados estímulos ambientales o en dirección opuesta mediante procesos a los cuales se le denomina quimiotaxis. Además, frecuentemente las células pueden interaccionar o comunicarse con otras células, generalmente por medio de señales o mensajeros químicos como hormonas, neurotransmisores, factores de crecimiento, entre otros. Estos organismos actúan como seres pluricelulares en complicados procesos de comunicación celular y traducción de señas. La evolución de estas. A diferencia de las estructuras inanimadas, los organismos unicelulares y pluricelulares también evolucionan. Esto significa que hay cambios hereditarios que ocurren a baja frecuencia en todas las células de modo regular, que pueden influir en la adaptación global de la célula o del organismo superior de modo positivo o negativo. El resultado de la evolución es la selección de aquellos organismos mejor adaptados a vivir en un medio particular. Las propiedades celulares no tienen por qué ser constantes a lo largo del desarrollo de un organismo. Evidentemente, el patrón de expresión de los genes varía en respuestas a estímulos externos. Un aspecto importante a controlar de esto es la pluripotencialidad, característica de algunas células que les permiten dirigir su desarrollo
hacia un abanico de posibles tipos celulares. En los metazoos, la genética subyacente a la determinación del destino de una célula consiste en la expresión de determinados factores de transcripción específicos de los linajes celulares, el cual va a pertenecer así como a modificaciones genéticas. El tamaño, forma y función de las células. El tamaño y la forma de las células depende de sus elementos. La mayoría de las células son microscópicas. Entonces, cuando hablamos de sus elementos, podemos decir si estas tienen pared y su andamiaje interno, es decir, si tienen citoesqueleto. Además, la competencia por el espacio provoca una morfología característica. Por ejemplo, las células vegetales tienden a ser esféricas. Incluso pueden existir parámetros químicos sencillos como los gradientes de concentración de una sal que determinan la aparición de una forma compleja. En cuanto al tamaño, la mayoría de las células son microscópicas, es decir, no son observables a simple vista. Podemos dar un ejemplo que en 1 milímetro cúbico de sangre puede contener millones de células. A pesar de ser muy pequeñas, el tamaño de las células es extremadamente variable. Las células más pequeñas observadas en condiciones normales se les conoce como el nombre de Mycoplasma genitalium. Existen bacterias muy pequeñas de longitud, donde las células humanas son muy variables, que pueden tener diferentes medidas, como los de las espermatozoides, lo de los óvulos, incluso los de algunas neuronas de un torno muy complicado de medida, que estas se pueden medir en micrómetros, que es la medida que se utiliza para la cantidad de una sustancia. Respecto a las células de mayor tamaño, por ejemplo, cuando hablamos de la mayoría de estas, también son microscópicas, también van a depender del tamaño y la forma. Las células de mayor tamaño podemos mencionar a los xenofióforos, que son células unicelulares que se han desarrollado a un gran tamaño, lo cual pueden alcanzar tamaños macroscópicos, alcanzando incluso los 20 centímetros de diámetro. Para la viabilidad de la célula y su correcto funcionamiento, siempre se debe de tener en cuenta la relación de superficie-volumen. Puede aumentar considerablemente el volumen de la célula y no así su superficie de intercambio de membrana, lo que dificultaría el nivel y regulación de los intercambios de sustancias vitales para la célula. Respecto a su forma, también pueden presentar una gran variabilidad e incluso algunas no la poseen bien definida o permanente. Estas pueden ser fusiformes, estrelladas, prismáticas, aplanadas, elípticas, globosas, redondeadas, entre otras. Algunas de estas, según su variabilidad, tienen paredes rígidas, otras no, lo que les permite deformar membranas y emitir prolongaciones citoplasmáticas para desplazarse y poder conseguir alimento. Hay células libres que no muestran esas estructuras de desplazamiento, pero poseen cilios o flagelos, que son estructuras derivadas de un órgano celular, o el centrosoma, que dota a estas células de movimiento. De hecho, existe una multitud de celulares relacionadas con la función que desempeñan.
Por ejemplo, podemos hablar de células contráctiles, células con finas, células con microvellosidades que están pegadas en el intestino, células cúbicas, aplanadas, que estas pueden recubrir superficies, etcétera, etcétera, etcétera. El estudio de las células. Los biólogos utilizan diversos instrumentos para lograr el conocimiento de las células. Pueden obtener información de sus formas, tamaños y componentes, como lo vimos con anterioridad, que les va a servir para comprender, además, las funciones en que ellas se realizan. Desde las observaciones de las células hace más de 300 años hasta la época actual, las técnicas y los aparatos han ido perfeccionando, originándose una rama más de la biología, la microscopía. Dado el pequeño tamaño de la gran mayoría de las células, el uso del microscopio es de enorme valor en la investigación biológica. En la actualidad, los biólogos utilizan dos tipos básicos de microscopios. Estos pueden ser los ópticos y también los electrónicos. La célula procariota. Cuando hablamos de estas procariotas, podemos decir que son pequeñas y menos complejas que las eucariotas. Contienen ribosomas, pero carecen de sistema de endomembranas. ¿Qué significa esto? Que no tienen orgánulos delimitados por membranas biológicas, pero pueden ser el núcleo celular. Por ello, estas poseen el material genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones. Algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internos. Entonces, también podemos decir que existen organismos que rodean su material genético mediante otras membranas que lo rodea también con una doble membrana, en donde poseen además compartimientos internos de membranas, posiblemente conectados con las membranas externas. Por lo general, podría decirse entonces que las células procariotas carecen de citoesqueleto. Sin embargo, se ha observado que algunas bacterias, como las Bacillus, las subtilis, poseen proteínas que actúan de un modo similar a la actina y son importantes en la morfología celular. Gran diversidad de las procariotas pueden sustentar un metabolismo extraordinariamente complejo, en donde en algunos casos, como de ciertos taxa, algunos grupos de bacterias coinciden con su versatilidad ecológica, que las puede clasificar a las procariotas como en arqueas y en bacterias. Y dentro de las procariotas, clasificándolas, vamos a mencionar primero a las arqueas. Estas arqueas presentan multitud de formas distintas. Estas arqueas poseen un diámetro celular pequeño, aunque las formas filamentosas, como pueden observar ahí en pantalla, pueden ser mayores por agregación de células. Presentan multitud de formas distintas e incluso las hay descritas cuadradas y planas. Algunas arqueas tienen flagelos y son móviles. Las arqueas, al igual que las bacterias, no tienen membranas internas que delimiten los orgánulos.
como todos los organismos presentes, como los ribosomas. Pero a diferencia de los encontrados en las bacterias, que son sensibles a ciertos agentes antimicrobianos. Los de las arqueas más cercanos son los eucariotas. Su composición química es la única con enlaces tipo éter en sus lípidos. Casi todas las arqueas también poseen una pared celular. Entonces, por ejemplo, estas no contienen peptidoglicano, que es propio de las bacterias. No obstante, pueden clasificarse bajo funciones de gran importancia en la taxonomía de las bacterias. Sin embargo, en arqueas, poseedoras de una estructura de pared en absoluto común a la bacteriana. Dicha distinción es aplicable, pero carece de valor taxonómico. El orden de estas tiene una capa que provoca que dichas arqueas respondan como positivas. Como casi en todas las procariotas, las células de las arqueas carecen de núcleo y presentan un solo cromosoma circular. Estas también contienen elementos extramacrosomómicos, tales como plasmidos, en donde son de pequeño tamaño y contienen un gran número de nucleótidos modificados para formar parte de los ribosomas, ajustados a la multitud de formas distintas. Y por otra parte, su ADN se empaqueta en forma de nucleosomas, como en las eucariotas, gracias a proteínas semejantes que poseen algunas de estas, en donde pueden reproducirse por fisión binaria o múltiple, fragmentación o gemación. Las bacterias. Estas son organismos relativamente sencillos de dimensiones muy reducidas, de apenas unas micras en la mayoría de los casos. Como otros procariotas, carecen también de un núcleo delimitado por una membrana, aunque presentan un nucleoide, o sea, un núcleo, que es una estructura elemental que contiene una gran molécula, generalmente circular, de ADN. Carecen de núcleo celular y demás orgánulos delimitados por membranas biológicas. En el citoplasma se pueden apreciar plasmidos, que son pequeñas moléculas circulares de ADN, que coexisten con el nucleoide y que contienen genes. Son comúnmente usados por las bacterias en la parasexualidad, o sea, la reproducción sexual bacteriana. También las bacterias poseen una membrana celular compuesta por lípidos en forma de bicapas, y sobre ella se encuentra una cubierta en la que existen polisacáridos complejos denominados peptoglicanos. También otras son capaces de generar endosporas, que son estadios latentes capaces de resistirse a condiciones extremas. En algunos momentos su ciclo es vital, porque entre las formaciones exteriores propias de las células bacterianas destacan los flagelos, que son completamente distintos a los eucariotas. La mayoría de las bacterias disponen de un único cromosoma circular y suelen poseer elementos genéticos adicionales, tales como distintos tipos de plásmidos. Su reproducción binaria y muy eficiente con el tiempo le permite la rápida expansión de sus poblaciones, generándose un gran número de células que son virtualmente clones, esto es, idénticas entre sí.
La célula eucariota. Las células eucariotas son el exponente de la complejidad celular actual. Estas presentan una estructura básica, relativamente estable, caracterizada por la presencia de distintos tipos de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, nucleolo, retículos, citoesqueletos y todos los que podemos observar en pantalla, los cuales albergan el material genético, especialmente en los organismos pluricelulares. Las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. Dicha especialización o diferenciación es tal que en algunos casos compromete la propia viabilidad del tipo celular en aislamiento. Así, por ejemplo, las neuronas dependen para su supervivencia de las células gliales. Por otro lado, la estructura de la célula varía dependiendo de la situación taxonómica de todo ser vivo. De este modo, las células vegetales difieren de las de los animales, así como de las de los hongos. Por ejemplo, las células animales carecen de pared celular, son muy variables. No tienen plastos, pueden tener vacuolas, pero no son muy grandes y presentan centriolos que son agregados de microtúbulos cilíndricos que contribuyen a la formación de los cilios y los flagelos y también facilitan la división celular. Las células vegetales, por su lado, presentan pared celular, mientras que las células animales carecen de pared celular. Muy bien. La célula vegetal presenta pared celular que está compuesta principalmente de celulosa. Disponen de plastos como cloroplastos, que son los orgánulos capaces de realizar la fotosíntesis. También contienen cloroplastos, que son orgánulos que acumulan pigmentos, o los leucoplastos, que acumulan el almidón fabricado en la fotosíntesis. De igual forma, estas poseen vacuolas de gran tamaño que acumulan sustancias de reserva o de desecho producidas por la célula y finalmente cuentan también con plasmodesmos, que son conexiones citoplasmáticas que permiten la circulación directa de las sustancias del citoplasma. Según los compartimientos de las células, como hemos dicho, también son entes dinámicos con un metabolismo celular interno de gran actividad, cuya estructura es un flujo entre rutas anastomatosadas. Un fenómeno observado en todos los tipos celulares es la compartimentalización, que consiste en dar lugar a entornos más o menos definidos, rodeados de membranas biológicas, en las cuales existen un microentorno que aglutina los elementos implicados en una ruta biológica. Esta también, no obstante, desarrolla estructuras y orgánulos con funciones específicas. Las membranas plasmáticas y sus superficies celulares. La composición de la membrana plasmática varía entre células dependiendo de la función o del tejido en la que se encuentra.
pero poseen elementos muy comunes. Entonces, están compuestas por una doble capa de fosfolípidos, por proteínas unidas a estas bicapas y por glúcidos o proteínas. Generalmente las moléculas más numerosas son las de los lípidos o proteínas. Entonces, estas, sin embargo, las proteínas, debido a su mayor masa molecular, representan aproximadamente el 50% de la membrana plasmática. La membrana plasmática, la composición de esta es una estructura que sustenta un complejo mecanismo de transporte que posibilita un fluido intercambio de masa y energía entre el entorno intracelular y el externo. Además, la posibilidad de transporte e interacción entre moléculas de células aledañas o de una célula con su entorno que puede comunicarse químicamente. Esto le permite la señalización celular, neurotransmisores a través de hormonas, a través de mediadores químicos locales. Estas también pueden ser modificadas a través del patrón de expresión genética. La membrana plasmática contiene diferentes partes como el glicolípido, glicoproteínas, superficies externas, bicapas, hidrofílicas, colesterol, filamentos, proteínas, entre otras que contiene la célula. Según su estructura y expresión génica, las células eucariotas poseen su material genético en generalmente un solo núcleo celular. Estas entonces están delimitadas por una envoltura, como podemos observar en la expresión génica de la eucariota, consistente en bicapas lípidas atravesadas por numerosos poros nucleares y en continuidad con el retículo endoplasmático. En su interior se encuentra el material genético, el ADN observable en las células de interfase. En estas se encuentran asociadas multitudes de proteínas, entre las cuales destacan las histomas, así como el ácido ribonucleico, entre otros. La expresión génica es el proceso por medio del cual todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas, transforman la información codificada. Dicho material genético se encuentra inmerso en una actividad continua de regulación a través de la expresión génica, que contienen toda la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas. Su expresión génica es el proceso por el cual todos los organismos, tanto las procariotas como las eucariotas, transforman la información codificada por los ácidos nucleicos en las proteínas, necesarias para su desarrollo, funcionamiento y reproducción con otros organismos. Entonces, la expresión génica es la clave para la creación de un fenotipo. En todos los organismos, el contenido del ADN de todas las células es importante y esencialmente. Esto quiere decir que contienen toda la información necesaria para la síntesis de todas las proteínas. Pero no todos los genes se expresan al mismo tiempo ni en todas las células.
exceptuando los genes constitutivos que son esenciales para su funcionamiento general. La síntesis y degradación de las macromoléculas. Dentro de estas o del citosol, esto es la matriz acuosa que alberga a los orgánulos y además estructuras celulares, se encuentran inmersas multitudes de tipos de maquinaria de metabolismo celulares. Y dentro de estos podemos hablar de los ribosomas, que son complejos supramoleculares encargados de ensamblar proteínas. El retículo endoplasmático, orgánulo vesicular interconectado que forma cisternas, y el aparato de Golgi, que es un orgánulo formado por apilamiento de sáculos denominados dictiosomas. A continuación presentamos el sistema de la célula animal y la célula vegetal a través de la síntesis y degradación de macromoléculas. Como hemos observado, la célula animal es similar a la célula vegetal, pero contiene diferentes formas una de la otra. Entonces, dentro del citosol, esto es la matriz acuosa que alberga los órganos y demás estructuras, se encuentran multitud de tipos de metabolismos celulares, orgánulos, inclusiones, elementos de citoesqueletos, núcleo, el retículo endoplasmático, membranas, lisosomas y de hecho gran variedad de elementos totales en todas las células. Dentro de estos, como dijimos, se encuentra el ribosoma, que son visibles únicamente al microscopio electrónico como partículas esféricas. Son complejos supramoleculares encargados de ensamblar proteínas a partir de la información genética que le llega del ADN. De igual forma, el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático es un orgánulo vesicular, como lo vemos en pantalla, que está interconectado, que forma cisternas, tubos aplanados y sáculos comunicados entre sí, que intervienen en funciones relacionadas con la síntesis proteica, así como el tráfico de las vesículas. El aparato de Golgi, que dijimos que es un orgánulo formado por apilamiento de sáculos, que su función es el compartimiento proximal al retículo endoplasmático. Los lisosomas. Estos lisosomas son los órganulos que albergan multitud de enzimas hidrolíticas de una morfología muy variable. No se ha demostrado su existencia en células vegetales. Una característica que agrupa todos los lisosomas es la posesión de hidrolasas ácidas. Procede de la fusión de vesículas procedentes del aparato de Golgi. Sus funciones abarcan desde la degradación de las macromoléculas procedentes de la intervención en procesos de apoptosis. La vacuola vegetal. Cuando hablamos de la vacuola, podemos decir que es una célula meristemática y escasa y grandes en células diferenciadas, que son los orgánulos exclusivos de los representantes del mundo vegetal. Están inmersas en el citosol, que están delimitadas por membranas lipídicas. ¿Cuál es su función? Facilitar el intercambio con el medio externo, manteniendo la turgencia celular,
la digestión celular y la acumulación de sustancias de reserva y subproductos del metabolismo. La mitocondria son de aspecto y número y tamaño variable que intervienen en muchos ciclos. Presentan una doble membrana externa e interna que dejan entre ellas un espacio. Entonces, en su interior también poseen generalmente una sola molécula, típicamente celular. El cloroplasto son los orgánulos celulares en los organismos eucariotas fotosintéticos que se ocupan de la fotosíntesis. Estos están limitados por una envoltura formada por membranas concéntricas. Y asimismo podemos hablar del peroxisoma, que son muy comunes en forma de vesículas que contienen enzimas, donde las funciones de estos son las oxidaciones generales a través de los ácidos grasos. El citoesqueleto posee un andamiaje que permite el mantenimiento y forma de estructura de la célula. Los microfilamentos están formados por proteínas globulares. Pueden encontrarse en forma libre o polimerizarse. Son esenciales para las funciones celulares tan importantes como la movilidad y la contracción de las células. Los microtúbulos son estructuras tubulares que varían con longitudes y se originan en los centros de los microtúbulos. Los filamentos intermedios son componentes del citoesqueleto formado por agrupaciones de proteínas. El centriolo. En la célula animal dice que es una pareja de estructura que forma parte del citoesqueleto de las células animales. Sus funciones son participar en la mitosis, durante lo cual generan el uso acromático para intervenir en la nucleación de microtúbulos. Y asimismo podemos hablar de los cilios y flagelos y cada uno de cada parte de la célula animal y la célula vegetal. Su ciclo celular. El ciclo celular es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo mediante el cual una célula madre crece y se divide en dos células hijas. Entonces, este es el proceso ordenado y repetitivo en el tiempo. El ciclo vital es importante para todo ser vivo, desde una bacteria hasta una planta o animal, ya que son los pasos del desarrollo por los que atraviesa un individuo desde el momento en que nace hasta que se reproduce. Es por eso que se considera básico para que exista la vida en nuestro planeta. Su origen. La aparición de la vida y por ello de la célula probablemente se inició gracias a la transformación de moléculas inorgánicas en orgánicas bajo condiciones ambientales adecuadas, produciéndose más adelante la interacción de estas biomoléculas, generando entes de mayor complejidad. La aparición de la vida, como dijimos, entonces habla de que se realizaron experimentos en el año de 1953, demostrando que una mezcla de compuestos orgánicos sencillos podía transformarse en algunos aminoácidos, componentes todos ellos de la materia viva bajo condiciones ambientales que simulaban hipotéticamente en la Tierra primogénea.
Entonces, esto, no obstante la imposibilidad que esto pudiera efectuar este proceso, se le dio lugar en los organismos generando entes de mayor complejidad. La fisiología celular. La fisiología celular es el estudio biológico de las actividades que tienen lugar en una célula para mantenerla viva. El término fisiología se refiere a las funciones normales en un organismo vivo. Las células animales, las células vegetales y los microorganismos celulares muestran similitudes en sus funciones a pesar de que varían sus estructuras. La diferencia entre la célula animal y la célula vegetal y los microorganismos muestran una función esencial, aunque esas células tienen estructuras diferentes. Por ejemplo, la absorción de agua por las raíces, la producción de alimentos en las hojas y el crecimiento de los brotes hacia la luz son los ejemplos de la fisiología celular de las plantas. El metabolismo heterótrofo de los alimentos derivados de las plantas y animales y el uso del movimiento para obtener nutrientes. Incluso si el organismo permanece en una posición relativamente estacionaria, son característicos de la fisiología animal. Según sus características generales, hemos hablado de que existen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas fueron las primeras en desarrollarse y no tienen un núcleo autónomo. Sus mecanismos son más simples que los eucariotas, evolucionando más tarde, conteniendo un núcleo que envuelve el ADN de la célula y de algunos orgánulos. Las procariotas tienen ADN ubicado en el área llamada nucleoide, que no está separada de otras partes. Hay dos dominios de procariotas, las bacterias y las arqueas. Las procariotas tienen menos orgánulos que los eucariotas y ambas tienen membranas plasmáticas y ribosomas. Por su lado, las eucariotas tienen núcleo que constan contenido del ADN. Suelen ser más grandes que los procariotas y contienen muchos orgánulos. El núcleo la caracteriza de una eucariota, que la distingue de una procariota porque contienen envolturas nucleares, nucleolo y cromatinas. Los procesos fisiológicos de cada una de estas. Existen diferentes formas a través de las cuales las células pueden transportar sustancia a través de la membrana celular. Las dos vías principalmente son el transporte pasivo y el activo. Y el pasivo es más directo y no requiere el uso de energía de la célula. Se basa en un área que mantiene gradientes de concentración. Y el activo utiliza trifosfato de adenosina, o conocido como ATP, para transportar sustancias que se mueven en su concentración. Y así es como hemos hablado de cada uno de estos procesos de este curso, en el cual hablábamos sobre la teoría celular, la definición y caracterización de las células, su tamaño, forma y estructura celular y la fisiología celular. Y hemos llegado al final del curso correspondiente a la semana 4. Nos vemos en una próxima y muchas gracias por su atención. Tengan una feliz tarde. Bendiciones.